La operadora del turno de noche se quedó paralizada mientras bebía su café, con la taza de cerámica temblando en sus manos, cuando el pastor alemán ensangrentado irrumpió por las puertas de cristal blindadas de la comisaría de Pinewood Valley. Lo que debería haber sido otra tranquila tarde californiana se convirtió en un caos cuando el enorme perro se desplomó sobre el suelo de linóleo, dejando al descubierto a un bebé atado con seguridad a su espalda con tela rasgada y lo que parecía una manta de niño. La agente Jennifer Walsh llevó la mano a su arma, pero se detuvo en seco al oír el débil llanto del bebé resonando en el vestíbulo. Los ojos ámbar del pastor se clavaron en los de ella con desesperada inteligencia, su pelaje enmarañado y teñido de rojo, sus patas dejando huellas sangrientas que contaban la historia de un viaje inimaginable a través del mismísimo infierno. El sargento Rodríguez trastabilló hacia atrás, tirando su silla al alcanzar el teléfono de emergencia. Por Dios, Jen, ¿de dónde han salido? La niña no podía tener más de 14 meses, y su pequeño puño agarraba la oreja del perro como si se aferrara a la vida misma. Esto no era solo un rescate, era un milagro envuelto en horror. «Llama a todas las unidades», ordenó Walsh, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Y que vengan los paramédicos ahora mismo». ¿Qué tipo de pesadilla había llevado a este perro a llevar a un bebé a través del infierno que se escondía tras esas puertas? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. David Mitchell siempre había creído que el valor de un hombre se medía por su capacidad para mantener a su familia. A sus 42 años, con las manos callosas por 15 años de trabajo en la construcción y los hombros, lo suficientemente anchos como para soportar el peso del mundo, había construido su vida sobre esa simple verdad. Pero 8 meses de desempleo le habían quitado más que su sueldo. Le habían robado su sentido de la vida, dejándole mirando fijamente los avisos de ejecución hipotecaria mientras su hija Lily, de 14 meses, jugaba inocentemente en el suelo del salón de su modesta casa de Pinewood Valley. Los $127,000 de deuda médica por el parto prematuro de Lily pesaban como una losa sobre su pecho. Cada noche, veía a su esposa Catherine contar y volver a contar los mismos $27 de su cartera, con su cabello castaño rojizo cayéndole sobre la cara mientras intentaba hacer cálculos matemáticos imposibles. Se había visto obligada a dejar su puesto de profesora en la escuela primaria Pinewood cuando Lily llegó 10 semanas antes de lo previsto y las facturas de la UCI neonatal devoraron sus ahorros más rápido que los incendios forestales que amenazaban cada verano su ciudad del norte de California. Rex, su pastor alemán de 5 años, parecía comprender la desesperación de la familia mejor que cualquier humano. El perro que habían rescatado de un refugio para animales abandonados 3 años atrás se había convertido en el devoto guardián de Lily, colocándose entre ella y cualquier amenaza percibida, durmiendo fuera de la puerta de su cuarto todas las noches. Sus inteligentes ojos ámbar seguían cada conversación, cada mirada preocupada entre David y Catherine, como si pudiera sentir las nubes de tormenta que se cernían sobre su pequeña familia. Catherine Mitchell guardaba secretos más pesados de lo que su marido sabía. 3 abortos espontáneos antes de Lily casi habían quebrado su espíritu, lo que hacía que su bebé milagrosa fuera aún más preciosa. A los 38 años, había renunciado a sus sueños de volver a las aulas y volcaba todo su amor maternal en cuidar de Lily y, si era sincera, en tratar a Rex como al primogénito que había perdido tantas veces. La suave paciencia del perro con las manitas de Lily tirándole de las orejas, su instinto protector que nunca flaqueaba, lo habían convertido en parte de la familia de una forma que trascendía las especies. Pero esa noche, la dura realidad exigía decisiones imposibles. La notificación de ejecución hipotecaria les daba 48 horas. El apartamento que apenas podían permitirse tenía una estricta política de no admitir mascotas. Rex, que nunca se había perdido una comida protegiendo su hogar, que nunca había dejado de alertarlos del peligro, que amaba a Lily con una devoción que avergonzaba a algunos humanos, tendría que irse. Mientras Catherine acostaba a Lily en su cuna, le susurró la nana que le había enseñado su abuela, tratando de mantener la voz firme. En la puerta, Rex se sentó inmóvil, con la cabeza inclinada de esa manera tan característica que siempre le hacía pensar que entendía cada palabra. Mañana lo llevarían de vuelta al refugio donde lo habían encontrado, de vuelta a la misma perrera de hormigón donde un cartel de «Último día» lo había marcado para la muerte. Ni David ni Catherine se dieron cuenta de cómo Rex aguzó las orejas al oír su conversación en voz baja en la cocina, ni de cómo sus inteligentes ojos parecían brillar con algo que se parecía mucho a lágrimas.
La conversación que perseguiría a David Mitchell durante el resto de su vida comenzó a las 9:47 p.m., en lo que debería haber sido una noche de martes cualquiera. Él se sentó frente a Catherine en la arañada mesa de la cocina, con la notificación de ejecución hipotecaria extendida entre ellos como una sentencia de muerte, mientras Rex yacía en la puerta con la barbilla apoyada en las patas, sus ojos ámbar moviéndose entre ellos, con una inteligencia que siempre inquietaba a David. «Los apartamentos Riverside han vuelto a llamar», dijo Catherine, con una voz apenas superior a un susurro. «Tienen un apartamento de 2 dormitorios disponible por 800 menos que nuestra hipoteca, pero...». No pudo terminar la frase, sus ojos se desviaron hacia Rex, que parecía entender cada palabra. «Pero no admiten mascotas», completó David, con un sabor a ceniza en la boca. «Lo sé, Kat. He revisado los números 100 veces. Nos estamos ahogando aquí». Las manos de Catherine temblaban mientras cogía la pila de facturas médicas. 47.000 por la estancia de Lily en la UCI neonatal. La compañía de seguros está impugnando todas las reclamaciones, y ahora que llevas 8 meses sin trabajo. Su voz se quebró. «David, ayer encontré otro aviso de pago atrasado de la compañía eléctrica escondido en tu caja de herramientas». Las orejas de Rex se animaron al oír el tono angustiado de Catherine, y se levantó lentamente, acercándose para apoyar su enorme cabeza en su regazo. El gesto rompió algo dentro de ella, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. «Él lo sabe, David. Míralo. Sabe que estamos hablando de darlo en adopción». A David se le hizo un nudo en la garganta al ver a su esposa acariciar el pelaje de Rex con la misma delicadeza con la que acariciaba a Lily. Hace 3 años, cuando entró en ese refugio del condado con la única intención de ayudar a su amigo Mike a transportar mantas donadas, nunca pensó que se enamoraría del digno pastor alemán que estaba sentado tranquilamente en la última jaula. El cartel del último día lo decidió por él. Este perro se merecía algo mejor que una aguja y un horno crematorio. ¿Recuerdas lo que dijo la asesora de adopción? La voz de Catherine se llenó de emoción al recordarlo. Dijo que Rex llevaba allí 3 meses. Demasiado grande, necesitaba demasiado adiestramiento, era demasiado viejo. Nadie quiere pastores adultos. Miró a Rex, cuya cola se movió con un pequeño y esperanzado meneo. Pero él nos eligió a nosotros, ¿no? La forma en que se sentó a tus pies en esa pequeña habitación, como si dijera, seré bueno, lo prometo. Durante 3 años, Rex había demostrado que esa promesa era cierta cada día. Nunca había mordido los muebles, nunca había tenido un accidente en casa, nunca había mostrado agresividad hacia nadie. Cuando Catherine tuvo que guardar reposo durante su difícil embarazo, Rex pareció entenderlo, le traía las zapatillas en la boca y avisaba a David cada vez que ella necesitaba ayuda. Cuando nació Lily, Rex se había nombrado a sí mismo su guardián personal, durmiendo fuera de la habitación del bebé, alertándoles de cada llanto antes de que ellos mismos pudieran oírlo. El refugio de Billings dijo que lo acogerían, David se obligó a decirlo, odiando cada palabra. Es un centro sin sacrificio. Se especializan en encontrar hogares para perros mayores. A 200 kilómetros de distancia, Catherine sollozaba. Nunca volveríamos a verlo. Nunca sabríamos si. No podía expresar el miedo que los consumía a ambos. Que a sus 5 años, Rex pudiera pasar el resto de su vida en una jaula, esperando a una familia que tal vez nunca llegara. Rex parecía percibir la firmeza en sus voces. Levantó la cabeza del regazo de Catherine y se dirigió a la ventana de la cocina que daba al denso bosque de pinos que había detrás de su propiedad. Su cuerpo se tensó, las orejas hacia adelante, la nariz temblando ante algo que ninguno de los 2 humanos podía detectar. Un gemido grave escapó de su garganta, diferente de sus vocalizaciones habituales, urgente, casi frenético. «¿Qué le pasa?», preguntó David, siguiendo la mirada de Rex hacia la oscuridad más allá del cristal. El servicio meteorológico había emitido alertas rojas durante toda la semana: humedad críticamente baja, vientos en aumento, peligro extremo de incendios, pero la noche parecía bastante tranquila, con las estrellas visibles a través del dosel de los imponentes pinos que habían vigilado Pinewood Valley durante décadas. Rex comenzó a caminar entre la ventana y el pasillo que conducía a la habitación de Lily, cada vez más agitado. Se detenía, olfateaba profundamente el aire y volvía a caminar, mirando de vez en cuando a David y Catherine con una expresión que parecía casi suplicante. «Quizá percibe lo alterados que estamos», sugirió Catherine, pero su voz denotaba incertidumbre.
El comportamiento de Rex no se parecía a nada que hubieran visto antes. No era la simple angustia de un perro que percibe las emociones humanas, sino algo más primitivo, más urgente. A las 11:23 p.m., David hizo la llamada telefónica, que sellaría su decisión. Los apartamentos Riverside tenían otra familia interesada en la vivienda. Necesitaban una respuesta por la mañana, junto con el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad. Cuando David colgó el teléfono, se encontró a Rex sentado justo delante de él, con esos inteligentes ojos ámbar sosteniendo su mirada con una intensidad que le puso la piel de gallina. «Lo siento, chico», David susurró, arrodillándose para acariciar la enorme cabeza de Rex con las manos. «Lo siento muchísimo. Si hubiera habido otra opción». La respuesta de Rex fue caminar hasta la habitación de Lily y tumbarse en el umbral, como si entendiera que esa noche podría ser la última en la que velara por la niña a la que quería más que a su propia vida. A las 3:15 de la madrugada. El rayo que lo cambiaría todo cayó sobre un abeto Douglas centenario a 2 millas al noreste de Pinewood Valley. Rex levantó la cabeza de un sobresalto desde su posición frente a la puerta de la habitación de Lily, con las fosas nasales dilatadas al detectar el olor acre del humo que traía el viento, que había ido ganando fuerza durante toda la noche. Mientras David y Catherine dormían inquietos en su dormitorio, agotados por el peso emocional de su decisión, Rex se levantó en silencio y comenzó su patrulla por la casa. Algo en lo más profundo de su memoria genética le gritaba peligro. Los sentidos agudizados del pastor alemán, perfeccionados tanto por su ascendencia lobuna como por entrenamiento militar, detectaron lo que la tecnología humana aún no había registrado. A 20 millas de distancia, el impacto había prendido en segundos la maleza seca como un hueso. Los vientos de Santa Ana, con ráfagas de 40 millas por hora, alimentaban las llamas con la eficiencia de un fuelle, enviando brasas que bailaban a través del dosel del bosque como luciérnagas mortales. Rex se movía de ventana en ventana, su agitación crecía con cada minuto que pasaba. El humo aún era invisible para los ojos humanos, las llamas aún estaban lo suficientemente lejos como para que las estaciones de vigilancia del departamento de bomberos no hubieran detectado el resplandor. Pero el olfato de Rex le decía que se avecinaba una destrucción a una velocidad tal que su familia solo tendría unos minutos para escapar una vez que el peligro fuera visible. A las 3:27 a.m., Rex hizo su primer intento por despertar a la familia. Se acercó sigilosamente al dormitorio de David y Catherine y colocó su fría nariz contra la mano de David, gimiendo suavemente. David se movió, pero no se despertó. Su mente agotada descartó la intrusión como la inquietud habitual de Rex. Rex lo intentó de nuevo, esta vez arañando suavemente las sábanas, pero Catherine solo se dio la vuelta murmurando algo ininteligible en sueños. El olor a humo era ahora más intenso, transportado por vientos que sacudían las ventanas y hacían que las agujas de pino se deslizaran por el tejado como dedos esqueléticos. El entrenamiento militar de Rex le había enseñado a confiar en sus instintos por encima de todo, y todos sus instintos le gritaban que su manada estaba en peligro mortal. Volvió a la habitación de Lily, donde la niña de 14 meses dormía plácidamente en su cuna, con su pequeño puño agarrado a un elefante de peluche que Rex había aprendido a recoger cada vez que se le caía. A las 3:34 de la madrugada, la primera brasa cayó sobre el tejado de los Mitchell. Rex oyó el pequeño chisporroteo al entrar en contacto con las tejas de madera seca y vio el breve destello de luz a través de la claraboya del pasillo. Sus gemidos se hicieron más urgentes, pero su familia seguía durmiendo, confiando en los detectores de humo que no se activarían hasta que las llamas ya estuvieran consumiendo su hogar. El pastor alemán se enfrentaba a la decisión más angustiosa de su vida. Cada fibra de su ser estaba programada para proteger a esta familia, pero ellos no se despertaban, no escuchaban, no entendían la urgencia que él no podía comunicar con palabras humanas. No entenderían la urgencia que él no podía comunicar con palabras humanas. Ahora podía oler más brasas, docenas de ellas, transportadas por vientos sobrecalentados que anunciaban un infierno que se acercaba a la velocidad de un tren de mercancías. A las 3:41 de la madrugada, Rex tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de 5 vidas. Empezó a ladrar, no los ladridos juguetones que a Catherine le encantaba oír cuando jugaba con Lily, ni los ladridos de alerta que anunciaban la llegada de visitantes, sino los ladridos profundos y autoritarios de un perro militar de trabajo que señalaba un peligro inminente a su adiestrador. El sonido resonó en la pequeña casa como un cañonazo, penetrando finalmente en el sueño agotado de la familia Mitchell. Finalmente penetró en el sueño agotado de la familia Mitchell.
David se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. En el pasillo, Rex ladraba con una ferocidad que David nunca había oído antes, con todo el cuerpo rígido por la tensión. —¿Qué demonios, Rex? —murmuró David, tambaleándose hacia la puerta del dormitorio. Fue entonces cuando lo olió, el acre olor a humo que le heló la sangre. Catherine ya estaba sentada, con sus instintos maternales despertados por los sonidos de angustia. —David, algo va mal. Rex nunca ladra así a menos que... Sus palabras se vieron interrumpidas por el fuerte crujido de la madera al romperse cuando la primera sección del tejado cedió ante las llamas que llevaban casi 10 minutos alimentándose de las tejas secas por la sequía. —¡Fuego! —gritó David, con la adrenalina inundando su sistema al ver el resplandor naranja que comenzaba a filtrarse a través del techo. —Catherine, ve a buscar a Lily. —¿Ahora? Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, David se dio cuenta de la horrible verdad que Rex había estado tratando de decirles. A través de la ventana del dormitorio, podía ver un océano de llamas que bajaba por la ladera de la montaña hacia su vecindario, moviéndose más rápido que cualquier incendio que hubiera visto jamás. Las sirenas de evacuación no habían sonado porque no había habido tiempo. Los bomberos no pudieron emitir advertencias porque el fuego superaba su capacidad para rastrearlo. Catherine se tambaleó hacia la habitación de Lily, pero una parte del techo en llamas se derrumbó delante de la puerta de la guardería, lanzando chispas y aire sobrecalentado por el pasillo. Rex ya estaba allí, con su cuerpo colocado de forma protectora entre las llamas y la habitación del bebé, con el pelaje chamuscado, pero sin moverse. —La puerta trasera —gritó David, pero otro estruendo procedente de la cocina les indicó que esa vía de escape ya estaba comprometida. El tanque de propano de la barbacoa exterior se había incendiado, y la explosión que siguió destrozó las ventanas traseras y lanzó una bola de fuego que atravesó la pequeña cocina. Estaban atrapados. La parte delantera de la casa estaba bloqueada por el pino caído que el viento había derribado momentos después de que el fuego alcanzara los límites de su propiedad. La parte trasera era un infierno. Las únicas ventanas lo suficientemente grandes como para que un adulto pudiera escapar estaban en la habitación de Lily, pero el pasillo que conducía a ella se estaba volviendo intransitable con cada segundo que pasaba. Rex miró de David a Catherine y luego hacia la habitación de Lily, donde la bebé había comenzado a llorar, sus gritos aterrorizados apenas audibles por encima del rugido de las llamas que consumían su hogar. En ese momento, David vio algo en los ojos del pastor alemán que lo perseguiría para siempre. La mirada de un soldado que acepta una misión de la que tal vez no regrese. Sin dudarlo, Rex se lanzó a través de la pared de humo y llamas que lo separaba de Lily, desapareciendo en el infierno para salvar a la niña de la familia que había planeado abandonarlo en solo unas horas. Rex se sumergió en el pasillo de llamas con la precisión del perro militar que había sido, con su espeso pelaje proporcionándole unos preciosos segundos de protección contra el aire sobrecalentado. La puerta de la habitación infantil se había deformado en su marco por el intenso calor, pero el cuerpo de 36 kilos de Rex la golpeó con la fuerza de la desesperación, astillando la madera alrededor del pestillo hasta que cedió. En el interior, los gritos de Lily se habían convertido en débiles gemidos mientras el humo comenzaba a llenar su pequeño refugio. El entrenamiento del pastor alemán de sus días en Afganistán se activó con claridad cristalina. Evaluar la situación, proteger el activo, encontrar una ruta de salida. Pudo ver que la ventana de la habitación de Lily era su única esperanza. Daba a la parte opuesta al fuego principal y a la vieja carretera forestal que serpenteaba por la montaña. Pero bajar a una bebé de 14 meses 2 pisos y atravesar kilómetros de bosque en llamas requeriría un milagro que solo el amor podría proporcionar. Rex trabajó con metódica urgencia, utilizando sus dientes para rasgar tiras de las mantas de Lily y la ropa de repuesto que Catherine guardaba en la cómoda de la habitación infantil. Sus patas, ya chamuscadas por el suelo ardiente del pasillo, trabajaban junto a su boca para crear un arnés improvisado. Cada pocos segundos se detenía para ver cómo estaba Lily, empujándola suavemente con el hocico y dejando que sus diminutos dedos se aferraran a su pelaje mientras trabajaba. Mientras tanto, en la parte principal de la casa, David y Catherine se enfrentaban a su propia pesadilla. Una parte del techo se había derrumbado, atrapando la pierna izquierda de David bajo una viga en llamas. Catherine, con el rostro manchado de hollín y lágrimas, intentaba desesperadamente levantar la madera, pero sus 53 kilos no podían contra la madera empapada. «No me iré sin vosotros dos». Pero incluso mientras hablaba, podían oír el aterrador sonido del fuego propagándose por las paredes que los rodeaban.
El sistema eléctrico estaba fallando, enviando una lluvia de chispas a través del aire lleno de humo. El olor a plástico derretido y aislamiento quemado creaba una niebla tóxica que hacía casi imposible respirar. En la habitación de los niños, Rex había terminado su arnés de rescate improvisado. Con infinita delicadeza, colocó a Lily sobre su espalda, sujetándola con la tela rasgada de manera que su peso se distribuyera uniformemente sobre sus anchos hombros. La bebé, intuyendo de alguna manera que esa era su única oportunidad de sobrevivir, dejó de llorar y se agarró al pelaje de Rex con sus dos pequeños puños. Rex probó el arnés con cuidado, asegurándose de que Lily estuviera segura pero pudiera respirar. Luego se volvió hacia la ventana, sabiendo que lo que vendría a continuación los salvaría a ambos o los mataría. La caída al suelo era de al menos 4,5 metros, y más allá se extendían 4 kilómetros de bosque en llamas entre ellos y la comisaría de Pinewood Valley, el único edificio de la ciudad que sabía que estaría abierto a esa hora. El pastor alemán no tenía forma de explicarles a David y Catherine lo que estaba a punto de hacer. Podía oír sus voces desde la casa principal, la de David cada vez más débil a medida que la inhalación de humo hacía mella en él. El corazón de Rex, si es que se puede decir que los perros tienen corazones que se rompen, estaba dividido entre su deseo de salvarlos a todos y la dura realidad de que solo podía salvar a uno. La elección se tomó por él cuando otra parte del techo se derrumbó, esta vez directamente sobre el pasillo entre la guardería y el resto de la casa. Incluso si David y Catherine pudieran escapar de su trampa, nunca llegarían a Lily ahora. Rex era su única esperanza, y se le acababa el tiempo. Usando sus poderosas patas traseras, Rex se lanzó a través de la ventana de la guardería, girando su cuerpo en el aire para absorber el impacto en su costado en lugar de en la preciosa carga atada a su espalda. El aterrizaje fue brutal. Su hombro izquierdo recibió el impacto de la caída y sintió que algo se le desgarraba en el omóplato. Pero el grito de alarma de Lily le indicó que estaba viva y ilesa. Detrás de ellos, la casa de los Mitchell estaba ahora completamente envuelta en llamas, que se elevaban 15 metros en el aire y enviaban una columna de humo visible a kilómetros de distancia. Rex podía oír el lejano ulular de las sirenas de los camiones de bomberos, pero sabía que llegarían demasiado tarde para salvar a David y Catherine. Esa certeza le quemaba el pecho más que cualquier dolor físico, pero se obligó a concentrarse en la misión que tenía entre manos. El viaje que siguió se convertiría en leyenda en Pinewood Valley, aunque ningún humano fue testigo de la mayor parte del mismo. Rex se abrió paso a través de un paisaje transformado en un auténtico infierno, utilizando todas las habilidades que le proporcionaban su entrenamiento militar y sus instintos de lobo. El viejo camino forestal ofrecía cierta protección contra las peores llamas, pero las brasas caían como nieve mortal, chamuscándole el pelaje y obligándole a ajustar constantemente su ruta. A mitad de camino, cerca de Coyote Creek, Rex se encontró con el primero de varios retos que pondrían a prueba su determinación. Una familia de coyotes, expulsada de su madriguera por el fuego que se acercaba, había reclamado el cruce del arroyo como su territorio. Fuego había reclamado el cruce del arroyo como su territorio. El macho alfa, con sus ojos amarillos reflejando la luz del fuego, bloqueó el paso a Rex con el pelo erizado y los dientes afilados. En circunstancias normales, Rex habría evitado la confrontación, pero con Lily dependiendo de él, la retirada no era una opción. La pelea fue breve pero feroz. El coyote estaba desesperado y acorralado, pero Rex tenía la ventaja del tamaño y el entrenamiento. Cuando terminó, el coyote yacía inmóvil junto al arroyo, y Rex tenía 3 nuevas heridas en el hocico y el cuello. Más preocupante era el daño en su pata delantera derecha, donde los dientes del coyote habían encontrado su objetivo entre las almohadillas. Lily se había mantenido notablemente callada durante toda la prueba, como si intuyera que el silencio era crucial para su supervivencia. De vez en cuando, acariciaba la cabeza de Rex con su pequeña mano y él sentía como su pequeño cuerpo se relajaba contra su espalda. Esos momentos le daban fuerzas para continuar cuando su propio cuerpo pedía a gritos un descanso. La peor parte del viaje llegó cuando se acercaban al fondo del valle, donde el fuego había cruzado la carretera principal y avanzaba rápidamente por las zonas residenciales de Pinewood Valley. Rex podía ver casas en llamas en la distancia, con las ventanas explotando hacia afuera en una lluvia de cristales y llamas. La comisaría aún estaba a más de 1,5 kilómetros de distancia, pero podía ver sus luces de emergencia parpadeando a través del humo.
Mientras avanzaban por los barrios abandonados, el agudo oído de Rex captó unos sonidos que le helaban la sangre, voces humanas pidiendo ayuda desde casas que ya estaban perdidas por las llamas. Todos sus instintos le gritaban que investigara, que ayudara, pero el peso de Lily a sus espaldas le recordaba que solo podía salvar una vida esa noche. El último reto llegó a solo 3 manzanas de la comisaría. Un cable eléctrico, derribado por la caída de un eucalipto, yacía en su camino, chispeando y silbando en la hierba húmeda por donde ya habían pasado los camiones de los bomberos. Rex podía oler el ozono y ver la descarga eléctrica que hacía intransitable la zona. Con sus fuerzas casi agotadas, las patas quemadas y sangrando, y el hombro palpitando con cada paso, Rex se vio obligado a dar un rodeo que añadió otra media milla a su recorrido. Pero la seguridad de Lily merecía cualquier sufrimiento adicional. A las 6:47 a.m., cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a penetrar el cielo lleno de humo, Rex finalmente llegó a las puertas de vidrio de la comisaría de Pinewood Valley. Sus piernas temblaban de agotamiento, le costaba respirar por haber inhalado humo, y su hermoso pelaje estaba enmarañado con sangre de una docena de heridas. Pero Lily estaba viva, ilesa, y seguía agarrándose a su pelaje con la confianza que solo un niño puede dar. Rex reunió las fuerzas que le quedaban y se lanzó contra las puertas de la comisaría, sabiendo que ese momento determinaría si su increíble viaje había valido la pena. A sus espaldas, el cielo brillaba con un color naranja debido a los incendios que habían consumido todo lo que había conocido y amado. Pero delante de él se extendía la posibilidad de salvación para la vida inocente que había jurado proteger. Cuando las puertas se abrieron de golpe y los rostros sorprendidos de los agentes del turno de noche se volvieron hacia él, Rex se derrumbó de rodillas, pero mantuvo su posición, asegurándose de que Lily permaneciera a salvo en su espalda. Había completado su misión, aunque el precio, medido en su propia sangre y en la familia que se había visto obligado a dejar atrás, le perseguiría durante el tiempo que le quedara. Lo último que vio Rex antes de que la oscuridad se apoderara de él fue el rostro de la agente Jennifer Walsh, lleno de asombro e incredulidad, mientras se acercaba para levantar con cuidado a Lily de su espalda. Solo entonces Rex se permitió rendirse al dolor y al agotamiento que amenazaban con consumirlo. La agente Jennifer Walsh había visto muchas emergencias durante sus 12 años en el departamento de policía de Pinewood Valley, pero nada la había preparado para ver a Rex desplomarse en el vestíbulo con un bebé atado a la espalda. Mientras levantaba con cuidado a Lily del arnés improvisado, con las manos temblorosas por la adrenalina, comenzó a darse cuenta de todo lo que acababa de ocurrir. No se trataba solo de un rescate, era un milagro envuelto en sangre y pelo. «Pónganme al Dr. Patterson al teléfono ahora mismo», ordenó Walsh, acunando a Lily contra su pecho mientras los débiles llantos del bebé llenaban la comisaría. «Y llama a los bomberos. Necesitamos ambulancias aquí inmediatamente, y tienen que saber que todavía hay gente atrapada en la zona del incendio». El detective Robert Hayes irrumpió por la puerta trasera, tras oír el alboroto en la sala de descanso. «Dios mío, Jen, ¿qué ha pasado? ¿De dónde habían salido?» Abrió mucho los ojos al ver el estado en que se encontraba Rex, el pastor alemán, que respiraba con dificultad y tenía el pelaje, antes magnífico, chamuscado y enmarañado con sangre. «Aún no lo sé», respondió Walsh, revisando a Lily en busca de lesiones con la precisión metódica de alguien entrenado en respuesta a emergencias, «pero este perro acaba de llevar a este bebé a través del infierno. Mira sus patas. Están quemadas hasta las almohadillas. Y estas marcas de mordiscos en su cuello». Se calló, reconociendo las heridas punzantes distintivas de un ataque de un depredador. Rex se movió al oír sus voces, sus ojos ámbar luchando por enfocar el rostro de Walsh. Incluso en su estado de debilidad, sus instintos protectores seguían siendo agudos. Intentó levantar la cabeza para ver cómo estaba Lily, pero el esfuerzo resultó ser demasiado y volvió a caer sobre el frío suelo de linóleo. En cuestión de minutos, la comisaría se había transformado en el centro de mando de la mayor operación de rescate de la historia de Pinewood Valley. El Dr. Patterson, médico de urgencias voluntario que prestaba servicio en la comunidad rural, llegó con su maletín médico y comenzó inmediatamente a clasificar a ambos pacientes. Lily, a pesar de su terrible experiencia, parecía estar notablemente ilesa, deshidratada y asustada, pero sin lesiones graves. Rex era otra historia completamente diferente. Este animal ha inhalado humo, tiene quemaduras graves en las 4 patas, múltiples laceraciones y lo que parece ser un hombro dislocado, informó Patterson, con voz tensa por la preocupación profesional.
El hecho de que siga vivo, y mucho menos consciente, es notable. Necesita atención veterinaria inmediata. Mientras Patterson trabajaba, Walsh reunió las pocas pistas que tenían. El pijama del bebé llevaba bordado el nombre de Lily, y una placa de identificación parcialmente derretida que colgaba del collar de Rex tenía inscrito Rex Mitchell, 1423 Pine Ridge Road. Hayes ya estaba en la radio, coordinándose con las unidades de bomberos para localizar la dirección, aunque los informes que llegaban eran desalentadores. Pine Ridge Road ha desaparecido por completo, dijo la voz llena de estática del jefe de bomberos Morrison. Completamente destruida, dijo la voz llena de estática del jefe de bomberos Morrison. Todo el barrio se ha incendiado como una caja de cerillas. Tenemos equipos buscando supervivientes, pero... La frase inconclusa quedó suspendida en el aire lleno de humo. La veterinaria, ladrá. Sarah Kim llegó 20 minutos más tarde, con el rostro serio mientras examinaba las heridas de Rex. Agente Walsh, tengo que ser sincera con usted. Este perro está en estado crítico. Solo la inhalación de humo podría matarlo, y estas quemaduras son de tercer grado en algunas zonas. Necesita cirugía de inmediato, pero incluso así. Sacudió la cabeza. Lo más bondadoso podría ser poner fin a su sufrimiento. No. La palabra escapó de los labios de Walsh con sorprendente fuerza. De ninguna manera. Este perro acaba de realizar el acto más heroico que he presenciado jamás. Lucharemos por él. Lucharemos por él, como él luchó por este bebé. Mientras ladrá. Kim se preparaba para trasladar a Rex a su clínica, comenzaron a llegar noticias sobre el devastador impacto del incendio. Pine Ridge Road había desaparecido, consumida por las llamas que se habían propagado por la zona residencial a una velocidad sin precedentes. Pero, milagrosamente, los bomberos habían encontrado 2 supervivientes entre los escombros del 1423 de Pine Ridge Road, David y Catherine Mitchell, inconscientes pero vivos, atrapados bajo los escombros, que de alguna manera los habían protegido de lo peor de las llamas. El reencuentro en el Pinewood Valley Hospital 3 horas más tarde fue a la vez desgarrador y alegre. David, con la pierna izquierda escayolada y el rostro ennegrecido por el hollín, lloró desconsoladamente cuando Walsh puso a Lily en sus brazos. Catherine, que sufría inhalación de humo y múltiples quemaduras, apenas podía hablar, pero sus lágrimas lo decían todo mientras tocaba el rostro de su hija con dedos temblorosos. Rex, logró articular David con voz ronca a través de su garganta dañada. ¿Dónde está? Está vivo, les aseguró Walsh, aunque la incertidumbre en su voz era inconfundible. El doctor Kim lo está operando ahora. Pero David, Catherine, lo que hizo ese perro. Salvó la vida de su hija, la llevó más de 2 millas a través de un incendio forestal activo. Las quemaduras en sus patas, el daño por humo en sus pulmones. Casi muere para traerla hasta nosotros. Los sollozos de Catherine se intensificaron, la culpa le oprimía el pecho con un peso más pesado que cualquier madera en llamas. Íbamos a regalarlo, susurró, con palabras apenas audibles. Mañana por la mañana, íbamos a llevarlo a un refugio porque no podíamos permitirnos mantenerlo. Y él salvó a nuestra niña. El impacto emocional de esa revelación se extendió por todos los presentes. El detective Hayes, un exmarine duro que rara vez mostraba emociones, tuvo que salir de la habitación. Walsh sintió que se le cerraba la garganta al imaginar la confusión y la angustia de Rex al saber que iba a ser abandonado, solo para arriesgarlo todo por salvar a la familia que había planeado deshacerse de él. El doctor Marcus Hoffman, el cirujano traumatólogo que atendía a David y Catherine, había permanecido en silencio durante toda la reunión, pero su rostro se había vuelto cada vez más pálido. Cuando Walsh mencionó el nombre de Rex y describió el aspecto del pastor alemán, algo cambió en la expresión del médico, un reconocimiento que parecía traer consigo un peso aplastante. Disculpe, dijo Hoffman bruscamente, rompiendo su compostura profesional. Este pastor alemán. ¿Dijo que se llama Rex? ¿Un perro grande, ojos ámbar, cicatriz en el costado izquierdo? Sí, respondió Walsh, sorprendida por el repentino interés del cirujano EA. ¿Lo conoce? Las manos de Hoffman comenzaron a temblar casi imperceptiblemente. Yo vivo al otro lado de la calle de los Mitchell. Yo vivo frente a la casa de los Mitchell. He estado. Ha habido quejas sobre el perro, quejas por el ruido. Su voz se fue apagando con cada palabra. Puede que haya influido en la decisión de entregarlo. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco de Catherine.
Los ojos de David, aún enrojecidos por la exposición al humo, se fijaron en el doctor Hoffman con una intensidad que hizo que el cirujano diera un paso atrás. ¿Qué? La voz de David era apenas un susurro, pero transmitía una incredulidad absoluta. Presenté quejas por ruido ante el control de animales, admitió Hoffman, con su habitual actitud autoritaria desmoronándose. Los ladridos interferían con mi trabajo, llamadas importantes. Puede que haya amenazado con sacarlos si la situación no mejoraba. El monitor cardíaco de Catherine comenzó a pitar más rápido a medida que su angustia emocional se disparaba. La ironía era asfixiante. El hombre que ahora trabajaba para salvarles la vida había sido fundamental para obligarlos a entregar al perro que, en última instancia, los había salvado a todos. Doctor. Hoffman intervino Walsh, controlando cuidadosamente su voz. Me está diciendo que sus quejas contribuyeron a la decisión de esta familia de entregar a Rex a un refugio. Yo. Hoffman miró alrededor de la habitación y vio el juicio en cada rostro. No lo sabía. No podía saberlo. ¿Qué? La voz de David se hizo más fuerte, alimentada por una rabia que superó temporalmente su debilidad física. ¿Que nuestro perro demostraría que nos quería más de lo que nosotros aparentemente le queríamos a él? ¿Que arriesgaría su vida para salvar a nuestra hija mientras nosotros planeábamos deshacernos de él porque no te gustaba el sonido de sus ladridos? El peso de sus acciones pareció aplastar físicamente al doctor Hoffman. Este hombre, acostumbrado a salvar vidas, orgulloso de su experiencia médica y de su prestigio en la comunidad, había condenado potencialmente al animal que acababa de realizar el acto más heroico que cualquiera de ellos había presenciado jamás. «Hay algo más», dijo Walsh en voz baja, mientras revisaba su teléfono en busca de novedades del Dr. Kim. Rex no solo llevó a Lily a un lugar seguro. Según las pruebas que encontraron nuestros investigadores de incendios, luchó contra al menos un coyote durante el trayecto. Hay sangre que no le pertenece en Coyote Creek y heridas defensivas en su cuello y hocico. Literalmente, luchó por su vida a cada paso del camino. La revelación golpeó al Dr. Hoffman como un golpe físico. Su rostro se puso pálido mientras se agarraba al marco de la puerta para sostenerse. «Dios mío», susurró, «¿qué he hecho?». Fuera de la habitación del hospital, la historia del heroico viaje de Rex ya comenzaba a difundirse. Los equipos de noticias locales se estaban instalando en el aparcamiento. Las redes sociales explotaban con hashtags como «Rex el héroe», y la centralita del hospital se veía desbordada por las llamadas de personas que querían ayudar a la familia Mitchell y contribuir a los gastos médicos de Rex. Pero dentro de esa pequeña habitación, rodeada por el olor antiséptico del hospital y el ritmo constante de los equipos de soporte vital, la verdadera historia apenas comenzaba a desarrollarse, una historia de culpa y redención, de sacrificio y amor, y del terrible precio de las buenas intenciones que salieron mal. «Doctor». Hoffman se excusó abruptamente, alegando que tenía que atender a otros pacientes. Pero Walsh vio la verdad en su expresión atormentada. Estaba huyendo de la magnitud de su error, de la constatación de que sus mezquinas quejas casi habían provocado la muerte de un héroe. La operación para salvar la vida de Rex duró 4 agotadoras horas, durante las cuales la Sarah Kim trabajó con la precisión desesperada de alguien que entendía que en juego había algo más que la vida de un perro. Las lesiones del pastor alemán eran aún más graves de lo que se había evaluado inicialmente. Las quemaduras de 3er grado cubrían el 30% de su cuerpo. Sus pulmones estaban dañados por la inhalación prolongada de humo y la luxación del hombro había desgarrado varios ligamentos que requerirían una delicada reconstrucción. En el hospital Pinewood Valley, el estado de Catherine empeoró repentinamente. Lo que inicialmente se había diagnosticado como inhalación de humo y quemaduras leves, resultó ser algo mucho más grave cuando comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales y hemorragias. El Dr. Hoffman, a pesar de su confusión emocional por lo sucedido con Rex, se vio obligado a hacer un descubrimiento devastador durante la cirugía de emergencia. Catherine estaba embarazada de 6 semanas y el trauma del incendio amenazaba tanto su vida como la de su hijo por nacer. La noticia golpeó a David como un mazazo en el pecho. Mientras estaba sentado en su silla de ruedas con Lily en brazos, apoyada contra su costado ileso, se dio cuenta de todo lo que habían estado a punto de perder y de lo que aún podían perder, y se sintió abrumado por un peso sofocante. Habían planeado dar a Rex en adopción porque no podían permitirse mantener a su familia actual, sin saber que ésta estaba a punto de crecer con una vida más preciosa. «El embarazo es muy temprano», explicó el doctor Hoffman, con voz hueca por el agotamiento y la culpa.
La inhalación de humo y el estrés del incendio han causado complicaciones. Hay una hemorragia importante y estamos teniendo dificultades para estabilizar su estado. Las próximas 24 horas serán críticas tanto para Catherine como para el bebé. La agente Walsh, que se había quedado en el hospital a pesar de que su turno había terminado, sintió el peso aplastante de la responsabilidad sobre sus hombros. Si Rex moría, si Catherine perdía al bebé, si esta familia que ya había sacrificado tanto se veía obligada a soportar aún más pérdidas, no estaba segura de poder soportar tal tragedia. La primera luz de esperanza llegó a las 2:30 p.m., cuando ladrá. Kim salió de la sala de operaciones, con la bata manchada de sangre, pero con una expresión cautelosamente optimista. «Rex está vivo», anunció a la pequeña multitud que se había reunido en la sala de espera. La cirugía salió mejor de lo esperado. Pudimos reparar el daño en el hombro y sus signos vitales se están estabilizando, pero aún no está fuera de peligro. El daño por humo en sus pulmones es grave, y siempre existe el riesgo de infección con quemaduras tan extensas. David sintió un alivio tan profundo que le dejó aturdido. ¿Podemos verlo? ¿Puede verlo Lily? No deja de preguntar por Wex. Así es como ella lo llama. Ahora mismo está muy sedado, respondió Ladra. Kim con delicadeza. Pero sí, creo que una visita breve podría ayudarle en su recuperación. Los perros responden bien a las voces y los olores familiares, incluso cuando están inconscientes. Solo prepárense. Ahora mismo tiene muy mal aspecto. Ver a Rex en la UCI veterinaria fue casi insoportable para David. El magnífico pastor alemán que cada mañana corría por su casa, que llevaba con delicadeza los juguetes de Lily en la boca, que era la imagen de la fuerza y la vitalidad, ahora yacía inmóvilmente sobre una mesa de acero, con el cuerpo cubierto de vendajes y conectado a más máquinas de las que David creía posibles en una clínica veterinaria. Pero cuando Lily vio a Rex, ocurrió algo extraordinario. La niña de 14 meses, que había estado inusualmente callada y pegajosa desde la terrible experiencia, de repente se animó. Extendió ambas manos hacia Rex, balbuceando, «Wex, Wex», con tal entusiasmo que las orejas de Rex se movieron en respuesta, incluso a pesar de la sedación. «Puede oírla», observó el Dr. Kim con asombro. «Mira sus constantes vitales. Su ritmo cardíaco se ha vuelto más regular cuando ella ha empezado a hablar». David acercó su silla lo más posible a Rex, permitiendo que Lily acariciara suavemente la pequeña parte de la cabeza del perro que no estaba cubierta de vendajes. «Gracias», susurró David con voz quebrada. «Gracias por salvar a nuestra pequeña, chico. Gracias por ser mejor de lo que nos merecíamos». La emotiva escena se vio interrumpida por un alboroto en la sala de espera de la clínica. El doctor Hoffman había llegado con un enorme ramo de flores y lo que parecía ser un cheque en la mano. Su aspecto, normalmente impecable, estaba desaliñado, con el pelo plateado sin peinar y el caro traje arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. «Doctor Kim», llamó Hoffman con voz urgente, «necesito hablar con usted sobre los gastos médicos de Rex. Quiero cubrirlo todo, la cirugía, los medicamentos, la rehabilitación, todo, cueste lo que cueste». El doctor Kim parecía confundido. «Doctor Hoffman, no lo entiendo. Usted no figura como propietario y creía que vivía al otro lado de la calle de los Mitchell. ¿Es usted amigo de la familia?». La pregunta flotaba en el aire como una acusación. El rostro de Hoffman se descompuso mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar la magnitud de su culpa y su desesperada necesidad de reparar el daño causado. «Yo soy la razón por la que lo estaban regalando», admitió, con su compostura profesional completamente destrozada. «Mis quejas al control de animales, mis amenazas sobre las infracciones por ruido, los obligué a una situación en la que sintieron que no tenían más remedio que entregarlo. ¿Y ahora? Ahora este perro ha demostrado ser un héroe y yo». No pudo terminar la frase. David, que había escuchado la conversación desde la cama de Rex, sintió una oleada de ira tan poderosa que superó temporalmente su dolor. «Hijo de puta», dijo en voz baja, con una voz que resonó claramente en la pequeña clínica. «Hijo de puta arrogante». «David, por favor», intervino el doctor. Kim intervino, intuyendo que la confrontación podía escalar rápidamente. «No», continuó David, con voz cada vez más firme. «Tiene que oír esto, doctor. Hoffman, su preciada paz y tranquilidad eran más importantes para usted que la felicidad de nuestra familia. Sus importantes llamadas telefónicas no podían ser interrumpidas por el ladrido de un perro que estaba haciendo exactamente lo que se supone que deben hacer los perros.
proteger a su familia y alertarnos de peligros que no podíamos ver. Hoffman dio un paso más, y David pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al cirujano. «Tienes razón», dijo Hoffman simplemente. «Tienes toda la razón. Fui egoísta y mezquino, y utilicé mi posición en la comunidad para intimidar a una familia que ya estaba pasando por dificultades. No hay excusa para lo que hice». «Tienes toda la razón en que no hay excusa», replicó David. «Ese perro que yace ahí luchó contra animales salvajes y corrió a través del fuego para salvar a mi hija. Casi muere protegiendo a la hija de unas personas que estaban a punto de abandonarlo porque usted no podía tolerar el sonido de sus ladridos. ¿Cómo puede vivir consigo mismo?». La confrontación se vio interrumpida por el pitido urgente del busca de la Dra. Kim miró la pantalla y se puso pálida. «Tengo que ir al hospital inmediatamente», anunció. «Ha habido una complicación con la operación de Catherine». El trayecto hasta el hospital Pinewood Valley fue una sucesión confusa de sirenas y oraciones desesperadas. David, todavía en su silla de ruedas, fue subido a una ambulancia, mientras que la agente Walsh lo seguía en su coche patrulla con Lily. ¿El doctor? Hoffman, a pesar de la hostilidad que se le mostraba, insistió en acompañarlos, ya que su experiencia médica podía ser crucial en cualquier crisis que les esperara. Cuando llegaron al hospital, se encontraron con el caos en el ala quirúrgica. Catherine había comenzado a sangrar durante lo que debería haber sido una intervención rutinaria para extraerle restos de sus pulmones. El embarazo, combinado con sus otras lesiones, había creado complicaciones que amenazaban con desbordar los recursos del pequeño hospital. «Tenemos que tomar una decisión», explicó con gravedad el cirujano jefe, el Dr. Roberts. «Podemos centrarnos en salvar a Catherine o podemos intentar salvar el embarazo, pero dadas nuestras limitaciones aquí, es posible que no podamos salvar a ambos. El bebé solo tiene 6 semanas. Técnicamente, ni siquiera estamos legalmente obligados a intentar preservarlo en esta etapa». David sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. En menos de 24 horas, casi había perdido a toda su familia en un incendio, había visto a su perro arriesgarlo todo para salvar a su hija, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a su esposa o a su hijo por nacer. El peso de todas estas decisiones, dar en adopción a Rex, mantener el embarazo en secreto, no evacuar antes, lo aplastaba con una fuerza sofocante. «Salva a Catherine», susurró David, con palabras que le desgarraban algo vital en el pecho. «Salva a mi esposa, no podemos. Lily necesita a su madre. Yo la necesito». Pero antes de que el Dr. Roberts podría responder, el Dr. Hoffman dio un paso adelante, con la voz cargada de la autoridad que lo había convertido en uno de los cirujanos más respetados del norte de California. «Dr. Roberts, me hago cargo de este caso. Transfiera a Catherine al quirófano principal inmediatamente y consiga un equipo quirúrgico. Vamos a salvarlos a ambos». Las manos del Dr. Hoffman nunca habían estado tan firmes mientras se preparaba para la cirugía más importante de su carrera. No se le escapó la ironía de la situación. Estaba a punto de luchar por la vida de una mujer cuya familia había ayudado a destrozar, tratando de salvar a un niño no nacido cuya existencia se había ocultado en parte debido a la presión financiera que habían creado sus quejas. Pero al entrar en el quirófano donde yacía inconsciente Catherine Mitchell, con su vida pendiendo de un hilo, Marcus Hoffman sintió algo que no había experimentado en 3 años. Un sentido de propósito más allá de su propio dolor. La cirugía que siguió sería comentada en los círculos médicos durante años. Las lesiones de Catherine eran mucho más complejas de lo que nadie había imaginado inicialmente. La inhalación de humo le había causado una grave inflamación en el sistema respiratorio, pero lo más grave era que el trauma del incendio le había provocado un desprendimiento de placenta. La placenta se estaba separando de la pared uterina, poniendo en peligro tanto su vida como la de su feto de 6 semanas. La enfermera quirúrgica del Dr. Hoffman, María Santos, dijo en voz baja mientras trabajaban: «Su presión EA está bajando. La estamos perdiendo». La respuesta de Hoffman fue trabajar más rápido. Sus años de experiencia le permitían manejar el delicado tejido con precisión microscópica. «Hoy no», murmuró, con el sudor brotándole en la frente a pesar de la temperatura fresca de la sala de operaciones. «No esta familia, no después de lo que han pasado». En la sala de espera, David estaba sentado en su silla de ruedas con Lily durmiendo inquietamente en su regazo, mientras el oficial Walsh caminaba de un lado a otro del pequeño espacio como un animal enjaulado. La espera era una tortura.
Cada minuto que pasaba sin noticias parecía una hora, y el constante tic-tac del reloj de pared parecía burlarse de su desesperación. El detective Hayes llegó con novedades de la escena del incendio que trajeron tanto alivio como más dolor. Primero las buenas noticias, dijo, acomodándose en la incómoda silla de plástico junto a David. Rex está despierto. El doctor Kim dice que pregunta por ti. Bueno, tanto como un perro puede preguntar por alguien. No se calma, sigue intentando levantarse a pesar de sus heridas. David sintió como las lágrimas de alivio le corrían por la cara. ¿Y las malas noticias? Tu casa ha desaparecido, David. Ha desaparecido por completo. Los investigadores dijeron que el fuego se propagó por tu barrio tan rápido que la mayoría de la gente no tuvo tiempo de coger nada, pero... Hayes hizo una pausa y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Uno de los perros bomberos encontró esto en lo que solía ser tu patio trasero. Le entregó a David un pequeño objeto parcialmente derretido que apenas se reconocía como el elefante de peluche favorito de Lily, el mismo que Rex había aprendido a traer cada vez que ella lo dejaba caer. El juguete estaba chamuscado y dañado, pero de alguna manera había sobrevivido al infierno que había consumido todo lo demás que poseían. Ellie, susurró Lily, abriendo los ojos al reconocer a su querido compañero a pesar de su estado dañado. Apretó el juguete derretido contra su pecho e inmediatamente comenzó a mirar alrededor de la habitación. ¿Wex? ¿Dónde está Wex? Ver a su hija preguntando por el perro que le había salvado la vida mientras sostenía la única posesión que había sobrevivido a la destrucción de su familia era casi demasiado para David. Rex está durmiendo, cariño, logró decir. Está herido, pero se pondrá. Bien, va a ponerse bien. Pero incluso mientras David pronunciaba esas palabras, se preguntaba si alguna vez todo volvería a estar realmente bien. Habían perdido su hogar, casi se habían perdido el uno al otro, y ahora Catherine y su hijo nonato luchaban por sus vidas debido a un trauma que podría haberse evitado si hubieran evacuado antes, si hubieran estado más preparados, si hubieran tomado decisiones diferentes. La espiral de culpa y autorreproche se vio interrumpida por la llegada de la señora Dorothy Fletcher, la anciana viuda que vivía al lado de los Mitchell. A sus 78 años, Dorothy había sido evacuada a un refugio cuando el fuego llegó a su barrio, pero de alguna manera había convencido a alguien para que la llevara al hospital cuando se enteró de la situación de la familia Mitchell. David, cariño, dijo con voz temblorosa, por la emoción al acercarse a su silla de ruedas. Vine en cuanto me enteré. ¿Cómo está Catherine? ¿Cómo está el bebé? David miró a la mujer que había sido la segunda familia no oficial de Rex, que a menudo le daba golosinas por encima de la valla y siempre lo defendía cuando el Dr. Hoffman se quejaba de sus ladridos. Sarah Fletcher, ¿qué hace aquí? Debería estar en el centro de evacuación recibiendo atención médica. Tonterías, respondió Dorothy con firmeza, sentándose en la silla junto a él con la determinación de alguien que había vivido 8 décadas de desafíos en la vida. Rex salvó a tu familia, David. Ese perro ha sido mi compañero durante 3 años, ha estado a mi lado desde que falleció mi esposo. Es un buen perro, el mejor perro, y no voy a salir de este hospital hasta saber que él y su familia están bien. Sus palabras tenían un peso que trascendía su pequeña complexión. Dorothy Fletcher había visto a la familia Mitchell luchar contra sus dificultades económicas, los había visto tomar la desgarradora decisión de renunciar a Rex y había sido testigo de primera mano de la inquebrantable devoción de los perros por Lily y Catherine. Hay algo que debes saber, continuó Dorothy, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, sobre las quejas del Dr. Hoffman. Sobre por qué estaba tan decidido a que Rex se fuera de tu barrio. David aguzó la atención, intuyendo que Dorothy estaba a punto de revelar algo importante. ¿A qué te refieres? Dorothy miró a su alrededor en la sala de espera para asegurarse de que nadie pudiera oírlos y luego se inclinó hacia David. Hace 3 años, el hijo del Dr. Hoffman, Tommy, murió en un accidente de coche. El niño estaba persiguiendo una pelota en la calle y un coche se desvió para evitar atropellar a un perro, que se había cruzado en la carretera. El coche atropelló a Tommy. La revelación golpeó a David como un golpe físico. ¿Rex? No, dijo Dorothy rápidamente. No fue Rex. Fue otro perro completamente diferente, de una familia que vivía a 2 manzanas. ¿Pero el Dr. Hoffman? Nunca ha podido aceptar que solo fue un trágico accidente. Ha culpado a los perros en general, a todos los perros, por la muerte de su hijo. Rex se convirtió en el blanco de toda esa ira y dolor. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de David.
La hostilidad irracional de Hoffman hacia Rex, su determinación de que se llevaran al perro a pesar de su evidente buen comportamiento, su crisis emocional cuando se enteró de las heroicas acciones de Rex. Ahora todo tenía sentido. El cirujano había estado proyectando su dolor y su rabia sobre un animal inocente que no había hecho nada malo, salvo estar en su campo de visión. «Pobre hombre», se sorprendió a sí mismo diciendo David, sorprendido por la compasión en su voz. «No es de extrañar que él». «No», Dorothy lo interrumpió con firmeza. «No te atrevas a ponerle excusas, David Mitchell. El dolor no le da a nadie el derecho de destruir las familias de otras personas. Ese hombre utilizó su posición e influencia para intimidarte y que renunciaras a Rex, y casi lo consigue. Si no hubiera ocurrido ese incendio, Rex estaría ahora en un refugio y tu hija estaría muerta». La cruda verdad de las palabras de Dorothy se cernió sobre la sala de espera como un sudario. Todos sabían que tenía razón. Si no hubiera sido por el incendio que le había dado a Rex la oportunidad de demostrar su valía, habría sido entregado a un destino incierto, y la familia Mitchell habría perdido a su mayor protector justo cuando más lo necesitaban. Su conversación fue interrumpida por la aparición del propio Dr. Hoffman, todavía con su bata quirúrgica, el rostro pálido por el cansancio, pero con los ojos brillantes por algo que podría haber sido esperanza. «David», dijo en voz baja, acercándose a la silla de ruedas con evidente vacilación. «Catherine está estable, la operación ha sido un éxito. Hemos podido detener la hemorragia y el embarazo es viable. Tu esposa y tu hijo por nacer estarán bien». El alivio que invadió a David fue tan intenso que le dejó sin aliento. El oficial Walsh se adelantó rápidamente, pensando que podría estar sufriendo una emergencia médica, pero David simplemente estaba abrumado por la magnitud de lo que todos acababan de sobrevivir. «Gracias», susurró David, con palabras insuficientes para expresar lo que sentía. «Dr. Hoffman, gracias por salvarlos». Hoffman se arrodilló junto a la silla de ruedas de David, poniéndose a la altura de sus ojos. «David, tengo que decirte algo y necesito que me escuches con atención. ¿Qué le pasó a mi hijo? No fue culpa de Rex. No fue culpa de ningún perro. Fue un accidente, un horrible accidente, y he pasado 3 años culpando a animales inocentes por algo que no fue culpa de nadie». David podía ver el dolor grabado en cada arruga del rostro de Hoffman, el peso de 3 años de ira y dolor mal dirigidos que finalmente se reconocían. «Tus quejas sobre Rex», dijo David en voz baja. «Tus amenazas de sacarlo de aquí. Casi destruyes a mi familia porque no podías lidiar con tu propia pérdida». «Sí», admitió Hoffman con la voz quebrada. «Y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Pero David, quiero arreglarlo. Quiero ayudar a tu familia a reconstruirse, ayudar a Rex a recuperarse, ayudarte a ti a seguir adelante después de esta tragedia. No desharé lo que hice, pero tal vez sea un comienzo». Al ver al hombre destrozado arrodillado junto a su silla de ruedas, David sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. La ira seguía ahí. El dolor seguía siendo real. Pero debajo de todo eso había un reconocimiento del dolor compartido y la posibilidad de redención. «Rex es con quien tienes que arreglar las cosas», dijo David finalmente. «Él es quien sufrió por tus decisiones. Él es quien casi muere salvando a la familia de la que intentaste separarlo». «Decisiones». Él es quien casi muere salvando a la familia de la que intentaste separarlo. Hoffman asintió, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. «Entonces déjame empezar por ahí. Déjame ayudar a reparar el daño que causé, empezando por el perro que demostró que estaba equivocado en todo». 6 meses después del incendio que casi destruyó a la familia Mitchell, el sol de la mañana proyectaba suaves sombras en el patio trasero de su nueva casa, una vivienda modesta, pero cómoda que se había construido con donaciones de una comunidad que había cambiado para siempre tras la heroica aventura de Rex. David Mitchell estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con la pierna ya completamente curada, observando cómo Rex jugaba suavemente con Lily en el jardín que el Dr. Marcus Hoffman había ayudado a diseñar y plantar. La recuperación del pastor alemán había sido nada menos que milagrosa. Las almohadillas quemadas de las patas se habían curado por completo, dejando solo unas ligeras cicatrices que quedaban ocultas bajo su espeso pelaje. El hombro que había sufrido graves daños al saltar por la ventana de la guardería había recuperado toda su movilidad tras meses de cuidadosa rehabilitación. Pero la transformación más notable se produjo en el espíritu de Rex.
El perro, que en su día había soportado el peso del abandono y el trauma, ahora se movía con una confianza y una alegría que hablaban del amor incondicional de una familia finalmente reconocido y correspondido. Catherine salió de la casa, con la mano apoyada protectora sobre el suave bulto de su vientre, donde su segundo hijo, Thomas Rex Mitchell, seguía creciendo fuerte y sano. A los 6 meses de embarazo, irradiaba la vitalidad que casi había perdido en aquellas horas aterradoras tras el incendio. Meses embarazada, resplandecía con la vitalidad que casi había perdido en aquellas aterradoras horas tras el incendio. Las náuseas matutinas habían desaparecido por fin, y los médicos habían declarado que tanto la madre como el bebé estaban prosperando más allá de todas las expectativas. «Míralos», dijo Catherine en voz baja, uniéndose a David en la ventana. «A veces todavía no puedo creer que casi lo diéramos en adopción. A veces me despierto en mitad de la noche pensando en lo que habría pasado si...» «No», la interrumpió David con delicadeza, rodeando con el brazo los hombros de su esposa. «No podemos vivir en el y sí, Kat. Tomamos una decisión basada en circunstancias imposibles, y Rex nos perdonó por ello de la manera más espectacular posible. Eso es lo que importa ahora». El sonido de un coche entrando en su camino de entrada desvió su atención de la tranquila escena del patio trasero. A través de la ventana delantera, pudieron ver al Dr. Hoffman saliendo de su Mercedes, pero en lugar de su habitual traje caro, llevaba vaqueros y una camisa de trabajo, y tenía los brazos cargados con lo que parecían ser materiales de construcción. La relación entre la familia Mitchell y el Dr. Hoffman había evolucionado de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. El hombre que una vez había sido su antagonista se había convertido en su más fiel defensor, canalizando su culpa y su dolor en la determinación no solo de reconstruir lo que sus acciones habían ayudado a destruir, sino de crear algo mejor. Había supervisado personalmente la construcción de su nueva casa, asegurándose de que no solo fuera bonita, sino que también estuviera equipada con los sistemas de detección y extinción de incendios más avanzados del mercado. Y lo que es más importante, Hoffman había iniciado el largo proceso de sanar sus propias heridas emocionales. Las sesiones semanales de terapia con un terapeuta especializado en duelo le habían ayudado a comprender que la muerte de su hijo había sido un trágico accidente, no el resultado de la malicia de ningún animal. La ira que lo había consumido durante 3 años estaba siendo sustituida poco a poco por el deseo de honrar la memoria de Tommy a través de actos de bondad y servicio. «Buenos días, David», Catherine, saludó Hoffman al acercarse a la puerta principal, con los brazos llenos de madera y herramientas. «Espero que no os importe, pero he traído materiales para el parque para perros del que hablamos. Rex se merece un espacio donde pueda hacer ejercicio de forma segura, sobre todo con la llegada del bebé». La transformación de Hoffman fue quizás el aspecto más notable de toda la historia. El arrogante cirujano que una vez había amenazado con sacar a Rex del vecindario ahora pasaba los fines de semana haciendo mejoras para que la vida del perro fuera más cómoda. También había creado un fondo de becas para estudiantes de veterinaria, específicamente para aquellos interesados en la medicina animal de emergencia, y había comenzado a trabajar como voluntario en el refugio de animales del condado donde Rex había estado a punto de ser sacrificado. Cuando Hoffman comenzó a descargar sus suministros, Rex apareció por la esquina de la casa, con Lily montada en su lomo de la forma amable que se había convertido en su juego favorito. La visión del pastor alemán acercándose ya no provocaba miedo ni ira en Hoffman. En cambio, su rostro se iluminó con auténtico afecto y respeto. «Ahí está mi héroe», dijo Hoffman, arrodillándose cuando Rex se acercó. El perro movía la cola con entusiasmo, sin mostrar la desconfianza que antes había caracterizado sus interacciones. Rex había demostrado ser tan indulgente como leal, aceptando la transformación de Hoffman con la misma elegancia que había mostrado al proteger a la familia que había planeado abandonarlo. Lily chilló de alegría al bajarse de la espalda de Rex y caminar tambaleándose hacia Hoffman. Su vocabulario se había ampliado y ahora incluía al Dr. Marcus entre sus frases favoritas. La imagen de la niña de 18 meses corriendo sin miedo hacia el hombre que una vez había sido la mayor amenaza para su familia era, un testimonio del poder curativo del perdón y la redención. «¿Cómo se encuentra hoy nuestra futura mamá?», Hoffman le preguntó a Catherine, con una preocupación profesional ahora genuinamente cálida en lugar de clínicamente distante. Había insistido en supervisar su embarazo personalmente, negándose a cobrar por sus servicios y asegurándose de que recibiera la mejor atención posible. «Thomas está dando patadas sin parar», respondió Catherine, sonriendo mientras se colocaba la mano sobre el vientre.
Creo que va a ser tan activo como su homónimo, dijo señalando a Rex, que se había acomodado en su posición favorita junto al jardín, desde donde podía vigilar tanto a Lily como a los adultos al mismo tiempo. La decisión de llamar a su hijo Thomas Rex había sido unánime. Thomas en honor al niño cuya trágica muerte había desencadenado tantos acontecimientos, y Rex para garantizar que el heroísmo del perro fuera recordado por generaciones. Cuando compartieron esta decisión con Hoffman, el cirujano, normalmente sereno, lloró abiertamente, abrumado por la generosidad de un gesto que sentía que no merecía. La agente Jennifer Walsh llegó justo cuando Hoffman comenzaba a medir las dimensiones del nuevo área de ejercicio de Rex. Se había convertido en una visitante habitual de la casa de los Mitchell, ya que su propia vida había cambiado profundamente por los acontecimientos de aquella noche de hacía 6 meses. La mujer soltera que una vez había dudado de si quería tener hijos, se había encontrado solicitando ser madre de acogida, inspirada por la lealtad y el instinto protector que había presenciado en Rex. ¿Cómo está hoy mi héroe favorito?, preguntó Walsh, siendo inmediatamente recibida por el entusiasta meneo de cola de Rex. El vínculo entre la agente de policía y el pastor alemán seguía siendo fuerte, construido sobre los cimientos de aquella aterradora noche en la que Rex irrumpió por las puertas de la comisaría, llevando a Lily a un lugar seguro. De hecho, tengo una noticia que puede interesaros a todos, anunció Walsh, sacando un documento de aspecto oficial del bolsillo de su chaqueta. Han llegado los registros militares de Rex y la Administración de Veteranos ha aprobado algo muy especial. Le entregó los papeles a David, quien los hojeó rápidamente antes de abrir los ojos con asombro. Le van a conceder la medalla al valor K9. ¿Por su servicio en Afganistán y por lo que hizo por nosotros? No tiene precedentes, explicó Walsh, con voz llena de orgullo. Un perro militar que recibe un reconocimiento tanto por su servicio en combate como por su heroísmo civil. La ceremonia es el mes que viene, y quieren que toda la familia esté presente. Rex va a ser reconocido oficialmente como uno de los perros más condecorados de la historia militar estadounidense. La noticia provocó una oleada de emoción entre los asistentes a la pequeña reunión. Rex, que no entendía nada de medallas ni ceremonias, se limitó a seguir vigilando a Lily mientras jugaba en el jardín, levantando de vez en cuando la cabeza para mirar a los adultos que discutían sus notables logros. La señora Dorothy Fletcher llegó justo cuando el grupo estaba asimilando la noticia sobre el premio de Rex. A sus 78 años, la anciana viuda se había convertido en la abuela no oficial de la familia Mitchell, y su solitaria vida se había enriquecido gracias a su conexión con Rex y su amistad con David y Catherine. Llevaba un plato tapado que sin duda contenía su famosa tarta de manzana, que se había convertido en el manjar favorito de Rex. Espero no interrumpir nada importante, dijo Dorothy, aunque su sonrisa cómplice sugería que era muy consciente de que se estaba discutiendo algo significativo. Esroa. Fletcher, tiene que escuchar esto, dijo Catherine emocionada, poniéndola al corriente rápidamente de la noticia sobre la medalla de Rex. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas mientras escuchaba, y su mano se extendió instintivamente para acariciar la medalla de Rex. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas mientras escuchaba, y su mano se extendió instintivamente para acariciar la cabeza de Rex. Ese perro ha sido una bendición para todos nosotros, dijo Dorothy con sencillez. Salvó a su familia. Ayudó al Dr. Hoffman a encontrar el camino de vuelta a la humanidad y ha mostrado a toda esta comunidad lo que es la verdadera lealtad. Una medalla es lo mínimo que se merece. A medida que avanzaba la tarde, más vecinos comenzaron a llegar, atraídos por el ruido de la construcción y sabiendo que algo especial estaba sucediendo en la casa de los Mitchell. La comunidad que se había unido en torno a la familia después del incendio, seguía muy unida, ligada por el testimonio compartido del heroísmo de Rex y la transformación que había provocado en su tranquila ciudad. El detective Robert Hayes llegó con su propia familia, incluido el perro de rescate que había adoptado del mismo refugio, donde Rex se había enfrentado en su día a la eutanasia. Hayes había sido fundamental en la coordinación de la investigación del incendio y se había convertido en un amigo íntimo de los Mitchell en los meses siguientes. «Sabéis», dijo Hayes, mientras observaba la reunión improvisada que se estaba formando en el patio trasero de los Mitchell, «últimamente he estado pensando mucho en aquella noche. Sobre cómo el valor de un perro cambió tantas vidas. No solo la tuya, sino la de todos nosotros. Todos somos personas diferentes gracias a lo que hizo Rex». La verdad de esa afirmación era evidente en los rostros que los rodeaban. El Dr. Hoffman, que había encontrado la redención a través del servicio y el perdón,
la agente Walsh, que había descubierto su vocación de proteger a los niños, la Sarah Fletcher, que había encontrado una nueva familia, el detective Hayes, que había aprendido a ver el valor de los animales rescatados, y la propia familia Mitchell, que había aprendido que la verdadera lealtad trasciende el entendimiento humano. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Pinewood Valley, proyectando un resplandor dorado sobre la reunión, Rex se colocó en el centro de su extensa manada. Lily se había quedado dormida a su lado, con su pequeña mano agarrando su pelaje con la confianza que solo los niños poseen. Catherine estaba sentada cerca, con la mano sobre su vientre, donde Thomas Rex crecía fuerte. David y el doctor Hoffman trabajaban codo con codo, construyendo un espacio donde Rex pudiera correr libremente sin dejar de proteger a su familia. En ese momento, rodeado de las personas cuyas vidas había salvado y transformado, Rex encarnaba todo lo bueno del vínculo entre los seres humanos y los animales. Les había demostrado que el amor no se ve mermado por la traición, que la lealtad no depende de la reciprocidad y que, a veces, los mayores héroes son aquellos que nos salvan de nosotros mismos. El pastor alemán, que en su día había sido condenado a la eutanasia, que había sido abandonado, que había sufrido y se había sacrificado por una familia que no había sabido apreciar su valor, se había convertido en el centro de una comunidad unida por el entendimiento y el sacrificio por una familia que no había sabido apreciar su valor, se había convertido en el centro de una comunidad unida por el entendimiento de que algunos lazos trascienden las especies, las circunstancias e incluso los fallos humanos. Al caer la noche sobre su nuevo hogar, Rex se acomodó en su posición favorita junto a la puerta trasera, donde podía vigilar a su familia y a su manada ampliada. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades para servir y proteger, pero esa noche, rodeado de amor y aceptación, Rex estaba exactamente donde debía estar, en casa. Cuando Rex irrumpió por las puertas de la comisaría, ensangrentado y exhausto, pero llevando a la pequeña Lily a un lugar seguro, nos recordó algo que siempre hemos sabido, pero que a veces olvidamos en nuestro mundo moderno, que la lealtad no es solo una palabra, es una promesa sagrada. Para aquellos de nosotros que recordamos cuando los vecinos no necesitaban una invitación para ayudar, cuando la comunidad significaba algo más que compartir un código postal, la historia de Rex nos lleva de vuelta a esos valores que tanto apreciamos. Este pastor alemán se negó a abandonar a su familia cuando habría sido más fácil huir, al igual que muchos de ustedes que han superado las tormentas de la vida, criando a sus familias en tiempos difíciles, apoyando a sus seres queridos durante enfermedades, reconstruyendo después de los reveses. La inquebrantable devoción de Rex refleja su propio heroísmo silencioso. Su historia resuena porque refleja lo mejor de la generación que construyó Estados Unidos con manos callosas y corazones decididos. Los Mitchell lo perdieron casi todo aquel terrible día, pero descubrieron lo que ustedes siempre han sabido. Las posesiones se pueden reemplazar, pero los lazos familiares, incluidos los de nuestros miembros de cuatro patas, son los que realmente nos protegen de las tormentas de la vida. Rex no solo salvó la vida de Lily esa noche. Salvó algo precioso en todos nosotros. Nuestra fe en el amor incondicional. Comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido una mascota cuya lealtad cambió tu vida? ¿Qué lazos te han ayudado a superar los momentos más difíciles? Deja un comentario a continuación. Tus historias inspiran a otros y nos recuerdan a todos lo que realmente importa.